esta muestra tuvo un carácter procesual importante y distinto a otras que suelo hacer, en las que está más programado. Siempre, por supuesto, hay algo que uno define en el espacio, in situ, cuando llega el montaje, pero esta particularmente, al ser una muestra que fue inspirada por el espacio del museo, tuvo un carácter abierto hasta el final, como si estuvieras editando el espacio en tiempo real. Elegir, había una cantidad de obras que podían, como actores, podían entrar o salir de escena para generar ese equilibrio. Así que fue una muestra como muy vivida en ese sentido. La introspección fue un tema también para trabajar. Como también recién conversábamos, me comentaban comportamientos de los visitantes en lo cotidiano que se acercan a esta muestra con cierta solemnidad. Y hay algo, eso, como que tiene ciertas características de iluminación y de tamaño, como muy similares a las catedrales, a esos espacios gigantescos, que para mí en la poética remiten a esos espacios internos también, como que hay algo de espejo. Y particularmente este trabajo tiene eso de que de pronto el espacio ese desaparece y sin embargo uno permanece ahí, con lo cual tiene esas preguntas como ¿a dónde fue ese espacio?, ¿no? Como si se hubiera internalizado también. Pero bueno, esas son todas hipótesis arriesgadas que uno empieza a leer cuando le vuelven los comentarios, ¿no? Como que esta obra tiene esta particularidad de que trabaja con el espacio y que al apagarse la luz da la sensación de que el espacio se evapora y uno queda como encerrado. Y eso es algo que muchos subrayaron como si fuera una imposición, como si estuviera siendo controlado. A su vez esa luz está controlada por una campana, como que aparecían las lecturas del control. Y sin embargo es una sala muy amplia que da mucho espacio y me devolvían esa sensación de cómo poder moverte aún en esas condiciones, ¿no? Como que era un hipotético, un supuesto control, cuando en realidad tenías espacio. Por eso aparecía esta idea que en mi trabajo es como recurrente de lo confinado, ¿no? Como el de estar encerrado, es como un lugar poético que aparece. Y como en este caso, incluso cuando se enciende la luz, cuando se libera el espacio, por usar alguna palabra, también eso genera una sensación de solemnidad, como si fuera demasiado. Como que tiene este pivoteo entre dos polos, entre que la luz esté apagada y no saber si moverte o no, y cuando la luz se enciende, también el lugar es tan grande que te amedrenta, esa era la palabra, como una especie de amedrentamiento, desde los opuestos, como uno es la amenaza, la oscuridad siempre es interpretada como un lugar más de peligro o incertidumbre, y cuando hay luz es como si fuera demasiada libertad también, ¿no? Y con respecto a la idea del individuo o del sujeto en el museo, me gustaba pensar las obras como si estuvieran dedicadas a cada uno. Por eso generalmente también intento que las entradas sean estrechas, como que la entrada es para cada uno. Y también la obra, al
que presente cierto misterio, pero que a su vez sea un misterio que te da todos los elementos para resolverlos, para poder leer qué está sucediendo ahí. Por eso me gusta exhibir los mecanismos de funcionamiento como parte estructural de la obra y los procedimientos, que uno pueda terminar de entender cómo fueron hechas las obras también. Creo que esos son como complicidades que se pueden establecer con el espectador y que lo que hacen es subrayar esa presencia del cuerpo. Creo que quizás tiene que ver con la experiencia del teatro, que me parece como muy fuerte, aún hoy. O sea, dicen que es de los pocos rituales que mantenemos en la era así más electrónica. Y el teatro tiene esa carga de que es ahora y nunca va a volver a ser igual. Entonces yo creo, a mí me busco a veces darle ese carácter más dramático, temporal a las obras. Y creo que muchas veces la fragilidad de los dispositivos te permite sentir eso, que tenés que prestar atención ahora, algo de ese orden. Por eso también a veces la amenaza de que algo pueda salir mal, como estar en una sala oscura o desconocer cierta parte del mapa, me parece que también permite que uno pueda facilitarse el corte con el ritmo de la vida cotidiana o incluso el ritmo más estereotipado de la visita turística a un museo. Te corta una manera de inercia, que es que para mí la inercia es medio enemiga del poder conmoverse, ¿no? El dibujo es como, para mí es como o sea, lo uso como una herramienta de pensamiento del proceso creativo. Tiene una cualidad plástica muy especial, el dibujo sobre papel y lápiz. Para mí también son los elementos que nos acompañan desde que empezamos como la vida sentados, incluso en el piso, de la educación más infantil. Y yo lo uso como si fueran modelos de espacio. O sea, como que en la hoja, generalmente mis dibujos poéticos también, pero yo hago también muchos dibujos de planificación, o sea, como es tipo de herramienta de pensamiento gráfico. Pero incluso en mis dibujos poéticos la gravedad, la profundidad y el espacio en el dibujo son como reglas fuertes. Entonces es una herramienta muy, muy accesible de proyección de lo que vas a hacer y de lo que querés hacer y de cómo podría ser. Y después es muy interesante porque yo volví a incluir el dibujo en los últimos años en mi obra, no como proceso de trabajo, sino como obra final. Y es muy interesante ese ida y vuelta que se genera, casi como psicomágico, si querés, que vos podés dibujar cosas imposibles que después se pueden realizar. Y después realizás cosas que han sido dibujadas. Entonces es como si el dibujo se cargara de esa fuerza o de esa magia que decís, si lo dibujé, se puede hacer. Entonces al final es como son elementos muy simples que te permiten fantasear con cosas muy concretas que van a suceder. Eso es en términos del uso del dibujo en mi práctica. Y en términos de leer el dibujo, yo creo que esta muestra particularmente, porque no podría hacerlo extensiva a todas, pero está muy presente en la composición final de las obras. Casi todas podrían enmarcarse en dibujos, como el dibujo por otros medios, ¿no?
Incluso en este caso hablamos de la presencia de los cuerpos, que aparece la silueta en las paredes de los cuerpos. Entonces como si también entraran los cuerpos de los visitantes en esa dimensión. Mientras estuviera abierta, generalmente se hacen activaciones o visitas a la muestra, que son buenísimas para, si no vivís en la ciudad en la que estás mostrando, son una buena excusa para volver a verlas. Y ahí pensamos con una colega mía, Margarita Molfino, que es bailarina y coreógrafa, y con Melanie Shapiro, que fue la productora de la muestra, en hacer un taller, un workshop que era, que fue como un espacio medio híbrido entre clases de danza, que es como la conocía Margarita más, y que compartí con ella, y una visita guiada a la exhibición. Entonces fueron una serie de ejercicios que permitían en principio generar un diálogo entre las obras y el cuerpo de los espectadores, como si hubiera ejercicios físicos que te acercan del mismo modo a conceptos que las obras están rondando. Entonces fue un desafío muy interesante para nosotros como artistas, como tener estas dos voces, y creo que el espacio se armó como un espacio muy especial de experiencia y de información. Es como tener la oportunidad de visitar una muestra y a su vez que te ofrezcan ejercicios que sirven como llaves para descifrar las obras. Una dimensión interesante que planteamos que tenía que ver con ser más consciente de la experiencia personal frente al trabajo. Como que uno cuando ve una muestra, generalmente está como implícitamente marcada la idea de intentar llegar a esos lugares que atravesó el artista, o esas ideas que muchas veces se vuelve frustrante o se vuelve vago, como si tuvieras que adivinar. Y el eje de los ejercicios estuvo más puesto en la percepción y en el imaginario propio, que en realidad es lo mejor que pueden hacer las obras, como activar, más allá de lo que hay detrás, que es interesante siempre saberlo, qué puntos activan en tu propia subjetividad. Y aparecieron devoluciones, también hubo una instancia de devoluciones, de interpretaciones sobre la obra o comentarios sobre la obra, deducciones, que a mí, generalmente también mis trabajos son como hipótesis que a mí mismo me sirven también para seguir pensando, ¿no? Eso fue muy rico, las devoluciones. Y por otro lado, también hay otra característica de las instalaciones en general, que terminan de funcionar con el cuerpo de los espectadores. O sea, esta particularmente tiene esta luz central que irradia y que los cuerpos y las sombras de los espectadores se mezclan y terminan, para mí, de armar esta atmósfera que había pensado para la muestra. Y no tuve mucha oportunidad de ver eso, y cuando estás también con un público, o en este caso unos participantes, muy concentrados, es interesante esas imágenes, como que no están en una posición tan social, se vuelven más parte de la obra y dialogan de otra manera. Entonces ves los cuerpos con otro comportamiento también.
Hay una línea de tiempo, creo que en la evolución de los pensamientos, de la poética, pero no es una línea lineal, no es una línea cronológica. Quiero decir, yo por ejemplo, si tuviera que imaginar un gráfico de mi proceso creativo a largo plazo, así de años, una manera de graficarlo sería una espiral ascendente, digamos, ¿no? En el que uno va desarrollando distintos tópicos, pero después tienen relación pasa por los mismos lugares de otra manera, digamos. O sea, sería como un círculo, pero que se va trasladando. Eso a mí me pasa ahora que tengo muchos trabajos hechos, pero si no, lo que uno produce también con la obra es un diálogo, como si fueran preguntas que se responden, algunas muestras y que generan otras preguntas, otras curiosidades, búsquedas. Para mí están íntimamente relacionadas, como que quizás hay un fondo común y hay composiciones nuevas, pero hay temas e incluso hay formas que se repiten más allá de lo que uno quisiera. Pero siempre, yo por lo menos en mi práctica, es importante también no solo dejarse llevar, sino proponerse ciertos desafíos que por ahí parecen arbitrarios. Nosotros usábamos con un grupo de artistas esa idea de que por más lejos que tires, o sea, cuanto más lejos vayas, en este caso provocándote una obra distinta, lo rico va a ser cómo la obra vuelve al lugar en el que tu trabajo está alineado. O sea, cuanto más raro sea lo que te propones hacer, más rico va a ser el camino de vuelta a los que solo sabes hacer, digamos.